Hola amigos, buenos días, bienvenidos al programa Dialogando. Hoy es sábado 29 de abril del 2023. ¿Cómo están? Gladys Olortegui desde Lima, Perú, y Moisés Cadillo desde Huaraz, Ancash. Les damos la cordial bienvenida a cada una de las familias que nos siguen a través de sus televisores en Huaraz y el Callejón de Huaylas, y a ustedes amigos que a través de las diversas plataformas, las redes sociales también hacen lo mismo. Bueno, hoy tenemos un menú muy interesante y les comento quiénes están en el programa, qué tenemos además. Como siempre, en nuestra secuencia Milagros Calvay, hoy ha realizado una nota muy importante que nos permite reflexionar cuánto se ha avanzado en todo este proceso de reivindicación laboral que tuvo que pasar para tener y lograr la jornada de las 8 horas. Así es que los invito a seguir esa pequeña nota en unos momentos más. Y también hoy se está realizando a partir de las 10:30 de la mañana el homenaje al maestro Macedonio Villafán Broncano. Nada más está cumpliendo 50 años de magisterio, es decir, de docencia. Ahora les damos detalles. Y la entrevista de fondo, precisamente, está con nosotros el magíster Marcelo Linares Castillo. Con él vamos a hablar a propósito de la reciente presentación de su libro, Alta Dirección, Liderazgo, Proceso Creativo. ¿Qué tanto tiene que ver en estos tiempos en el que la tecnología seguramente nos hace más llevadera de cómo se desarrollan los entornos laborales, que es el marketing, el endomarketing, con nuestro invitado especial, consultora especializada en gestión estratégica de comunicación interna con incidencia en gerencia de comunicación y endomarketing? Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Madrid, España, y magíster en Dirección de Empresas Globales por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de ser magíster en Docencia Universitaria. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con más de 20 años de experiencia precisamente en Administración, Dirección y Marketing en las diferentes empresas de nuestro país. Toda una trayectoria y es un gusto, un placer tenerlo como invitado. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Gladys? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y quedo atento a la entrevista. Gracias. Toda una carrera haciendo docencia, que de hecho seguramente tiene que ver para, a través de este libro que ha sido presentado recientemente, se ha plasmado las vivencias, las experiencias de esta carrera universitaria haciendo docencia, pero a la vez también del soporte académico y el respaldo que le da cada una de la preparación en los diversos momentos. Este libro, Alta Dirección, Liderazgo y Proceso Creativo, de Marcelo Linares, en coautoría con Armando Ábalos. ¿Cuándo se hizo la presentación oficial de este libro? Efectivamente, Gladys. El libro se ha hecho la presentación en la Universidad César Vallejo el día 24 de abril a las 4 de la tarde. Tuvimos la acogida esperada, ¿no?, tanto del público, de la comunidad universitaria, también de empresarios de la localidad, estuvieron periodistas del medio y también nos acompañó Armando Ábalos previa al lanzamiento del libro con una conferencia acerca de lo que son los procesos creativos en la industria, en este caso periodística, ¿no? Generó una gran expectativa este lanzamiento que, bueno, ya ahora estamos también dando a conocer un poco acerca de qué trata el libro, cuál es el mensaje principal. Así es. Ahí está esa portada del libro y debemos de señalar también que ha sido editado bajo el sello editorial de la Universidad César Vallejo, ¿correcto? Sí, efectivamente. El libro cuenta con el respaldo de la Universidad César Vallejo con fondo editorial. Hemos realizado esta publicación del libro de Alta Dirección, Liderazgo,
y proceso creativo, en donde en conjunto con nuestro coautor amigo Armando Ábalos hemos plasmado aquí una serie de conceptos fundamentales acerca de lo que es la dirección, la gerencia, pero especialmente nos hemos centrado también en las habilidades directivas y en las habilidades blandas. En la segunda parte del libro habla justamente de algunas anécdotas, algunas vivencias de Armando Ábalos respecto al campo periodístico, de qué actividades ha venido realizando, pero especialmente cómo es que se han aplicado todas estas herramientas de gestión empresarial, ¿no? Es un libro que Gladys busca cubrir un vacío justamente en los comunicadores, en encontrar una literatura especializada que esté dirigido para este público, en donde todo lo que a veces nosotros encontramos en administración, porque ahí sí hay bastante información sobre gerencia, liderazgo, habilidades blandas, comunicación asertiva, todo esto lo hemos dado un enfoque hacia, en este caso, las comunicaciones, hacia el comunicador, hacia los que trabajan en este sector comunicacional, ya sea periodistas, estamos hablando de relacionistas públicos, estamos hablando también de estudiantes y aquellos directivos de los principales medios de comunicación. Alta dirección y liderazgo cuenta con el respaldo de la universidad, y este libro también está dirigido para estudiantes de los últimos ciclos o aquellos que deseen potenciar, en este caso, sus habilidades. Está dirigido también a docentes como una herramienta o como una guía para que puedan allí ellos también impartir algunas clases. Está dirigido a directivos de medios de comunicación. Y Gladys, finalmente, esto contribuye también al DIRCOM, ¿no? El que está a cargo de la comunicación dentro de las organizaciones, ¿no? Porque le da estas herramientas para poder desempeñarse. Qué bien este panorama global, porque debemos de entender que el comunicador es un estratega, ¿no? Es un estratega comunicacional en las empresas que, dicho sea de paso, en estos últimos 20 años ya se le está dando la relevancia como tal. Si recordamos, no muchas de las empresas público-privadas tenían un área de imagen. Como que no se valoraba el trabajo del comunicador. Entonces, si hacemos un paralelo entre las empresas de antaño con la actualidad, y que tiene que ver con esa alta dirección, en ese paralelo quizás dos puntos que salten y que en esta oportunidad, a través de este libro, se logra visibilizar quizás con mayor relevancia el rol del comunicador. Efectivamente, como mencionas, Gladys, hasta ahora creo que todavía hay algunas organizaciones, pero menos mal que son mínimo, en donde consideran la labor del comunicador una labor instrumentalista, de difusión, un comunicador que solamente se encarga de elaborar notas de prensa y que difunde actividades y hechos. Pero por otro lado, ya hemos ido evolucionando en el campo de las comunicaciones, como mencionas, en donde ya el comunicador es revalorado desde su estrategia que ellos desarrollan dentro de la organización, y cómo es que el comunicador actualmente se relaciona ya con todas las áreas y con la alta gerencia. Es decir, en las instituciones privadas el comunicador tiene un protagonismo muy importante. En las instituciones públicas todavía estamos en ese proceso, habría que marcar un poco ahí, no tanto la diferencia, pero sí el rol del comunicador en estas instituciones gubernamentales y en las instituciones privadas. Pero sé, y bueno, por conocimiento, por experiencia, que también están implementando en varias organizaciones del Estado a los comunicadores, y cada vez también las exigencias son mayores. ¿Qué es lo que van a encontrar en el libro? Van a encontrar un panorama general respecto a la labor que desarrolla el DIRCOM, o sea, el director de comunicaciones actualmente. Van a encontrar, por ejemplo, temas relacionados a lo que es el liderazgo, ¿no? Cómo liderar proyectos comunicacionales en las diferentes organizaciones. También en el libro hablamos referente a lo que es la inteligencia emocional, cómo gestionar nuestras emociones, porque podemos ser excelentes profesionales,
tener las competencias técnicas de la especialidad, pero si de repente por allí tenemos alguna falencia o no tenemos fortalecido las habilidades blandas o las habilidades sociales, entonces por ahí de repente va a ser una limitante dentro del trabajo. Y luego tenemos temas de trabajo en equipo. También el libro habla sobre lo que es la gestión del cambio, ¿no? Porque sabemos que en estos casi 2 últimos años que hemos estado en pandemia, todas las organizaciones han tenido que direccionar su trabajo virtual, han tenido que diseñar sus nuevas estrategias. Entonces creo que ahí el cambio ha sido bastante rápido, absoluto, y a partir de este cambio también nos ha dejado la experiencia de la virtualidad, como por ejemplo ahora que estamos desarrollando esta entrevista y que yo me encuentro en Chimbote y tú estás en Lima y el programa se emite por ejemplo en Huaraz, en el norte. Entonces este panorama tan importante que ahora hemos evolucionado en prácticamente estos últimos años, tal vez saquemos algo positivo de todo lo que ha sucedido. Pero en el libro van a tener también, en la otra parte, van a tener algunos casos prácticos y algunas vivencias, ¿no? En donde cómo vamos a aplicar la inteligencia emocional en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cómo es que vamos a tratar de manejar ciertas situaciones y cómo poder controlar nuestras emociones para también entender a los demás y a nuestro entorno, Gladys. Es un tema muy interesante que lo que acabas de mencionar y bueno, me ha dado la oportunidad de poder también aquí compartir con todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Sí, en realidad tenemos un programa así, largo y tendido. Entonces vamos a ir desgranando y acuciosamente también preguntando al especialista, ¿qué es una habilidad blanda? Habilidad dura, habilidad blanda en este entorno, ubicándonos en las DIRCOM y recordemos que somos seres humanos, se movilizan sentimientos y emociones, pero tenemos que lidiar con un jefe exigente. O quizás no tampoco, ¿no? A veces somos quizás desde comunicaciones los que vamos a ir guiando cada proceso comunicacional. Así es, efectivamente, Gladys, un poco para aquí comentar acerca de lo que son las habilidades blandas. A veces escuchamos habilidades duras o los soft skills también, que a veces es una terminología en el inglés. Las habilidades duras o las habilidades técnicas son las habilidades propias, aquellas que nosotros nos formamos, ya sea en un instituto, en una universidad, en una determinada especialidad o campo profesional, ¿no? Tenemos ingenieros, abogados, arquitectos, comunicadores, que la universidad y en los centros de formación se les brinda contenido, se les brinda información respecto a lo que es una especialidad. Esas son las habilidades técnicas y que les permite ejercer la profesión. Pero por otro lado tenemos estas habilidades que le llamamos blandas, que forman parte de las habilidades directivas. Estas habilidades blandas o habilidades sociales son habilidades complementarias, que si bien es cierto a veces directamente en la universidad o en los institutos no hay un curso de habilidades blandas, pero sí es en una formación integral, ¿no? De repente en tutoría o en actividades integradoras, pero es por lo menos en la universidad es de manera transversal, porque formamos, en este caso, emprendedores, y un emprendedor debe tener estas características no solamente profesionales, sino también de liderazgo. Entonces, ahí está un poco, digamos, cómo se complementa estas habilidades duras o habilidades técnicas con las habilidades blandas. Y en todas las organizaciones, ya sea públicas o privadas, los trabajadores, los jefes de área, los directivos, deben no solamente tener una especialidad en un tema determinado, sino deben tener también competencias relacionadas a estas habilidades. Competencias, por ejemplo, qué importante es para un directivo, un gerente de una organización, tener competencias relacionadas al liderazgo y cómo es que ellos pueden comunicar este liderazgo y potenciar y dar a conocer la misión, por ejemplo, de una organización, ¿no? Tener esta mirada estratégica de la organización, cómo es que ellos deben de compartir con las personas de su entorno laboral y llevarlos por este rumbo de trabajo determinado. Entonces,
Esas son las habilidades avanzadas, digamos, de liderazgo, porque hay un liderazgo también, Gladys, que es un liderazgo transformacional, ¿no? De cómo podemos nosotros transformar. Hay un liderazgo coach, de acompañamiento al personal, hay un liderazgo democrático, participativo. Es importante analizar en qué lugar nos encontramos, en qué institución, en qué sector empresarial y aplicar todas estas estrategias de liderazgo. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, un punto importante y tiene que ver para nosotros como comunicadores, que es la comunicación asertiva, tiene que ver principalmente cómo nosotros podemos conducir los designios de una organización de una manera apropiada, saber conducir a un trabajador, a un jefe de área, cómo poder coordinar alguna actividad de una manera asertiva, ¿no? Decirle, por ejemplo, si el trabajo hay un error, decirle, no, tu trabajo está mal, no sirve. ¿No? Hay formas de decirlo de repente, ¿no? Creo que esto puede estar mejor. Te invito a que puedas revisar estos puntos y lo puedas mejorar. Entonces, eso va a generar también mayor seguridad en los trabajadores, en el ambiente donde se está laborando. Eso es en cuanto a las competencias, como mencionamos, directivas, ¿no? Ahora, el perfil que debe tener un gerente, Gladys, en una organización relacionado a las habilidades blandas, debe ser un gerente, un líder o un administrador que sepa comunicar, un administrador o un gerente empático, que conozca acerca del liderazgo, que pueda conducir a una organización, que ejerza también, digamos, una comunicación asertiva. Entonces, esas son también algunas de las características y perfil de un gerente, de un director en una organización, y que sepa combinar, ¿no?, su trabajo profesional con estas habilidades que son importantes, pero especialmente, Gladys, compartir también con sus colaboradores, ¿no? Fomentar esto y finalmente fomentar lo que es el trabajo en equipo, pero de alta performance. Esto quiere decir, o de alto rendimiento, que cuando en una organización el gerente, el jefe en una organización no está, por ejemplo, la organización y todos los trabajadores y jefes de área deberían de realizar un trabajo como si estuviera el director o el gerente, pero a veces vemos de que todavía está la figura del líder en el lugar para que recién se pueda realizar las actividades. Cuando logremos esto, Gladys, cuando logremos que los trabajadores, los colaboradores de una empresa desarrollen un trabajo efectivo, sin que esté el jefe inmediato, es que estamos ya consiguiendo tener un equipo de alto impacto, ¿no?, que puedan desempeñarse y puedan desarrollarse de manera efectiva, ¿no? Eso es un poco en cuanto a lo que es las habilidades blandas y habilidades técnicas o duras que a veces denominamos. Hemos dado un panorama de la comunicación interna, ¿no? Desde ciertas habilidades que tanto los directivos, en general el personal, debe hacer quizás de uso cotidiano, desde, ya lo ha dicho, la empatía, del preguntarme qué pasa con este colaborador, no está en sus mejores días, cómo voy a empatizar con ese problema. Gung Ho seguramente ha visto ese video, Marcelo, es sin duda un gran referente para entender todos los procesos de cómo se maneja en la administración y cómo precisamente a través de esta filosofía oriental va determinando que el trabajador tiene que tener iniciativa. Lo que acabas de decir, no necesariamente el líder, el gerente tiene que estar mirando, pero ¿cómo se logra eso? Compartiendo los logros, compartiendo seguramente las dificultades, empatizando y mucha capacidad de escucha. A propósito, Marcelo, ¿qué tan potente es saber escuchar en este proceso? Es fundamental, Gladys, efectivamente. A veces la mayoría solamente les gusta hablar, no detenerse en una conversación, pero muy poco se toma en cuenta lo que es la escucha activa. La escucha activa es esa capacidad que todos tenemos
de prestar atención a nuestro interlocutor, de estar atento a lo que nos dice y siempre devolver un poco lo que es la retroalimentación. La escucha activa también va a dar seguridad a nuestro interlocutor de que está siendo, para la redundancia, escuchado por la otra persona, que le estamos prestando interés, que estamos preocupados del otro lado, de lo que piensa, de lo que siente. Entonces, la escucha activa es dentro de lo que es la gerencia moderna, actual, muy importante. Y eso es lo que deben de hacer todos los gerentes de una organización, los jefes de área, siempre escuchar al personal, estar atentos, estar pendiente, involucrarse dentro del trabajo que realizan y estar atentos a lo que sucede en el entorno para que puedan tener un involucramiento de forma inmediata y evitar algún tipo de situaciones, rumores de repente que existen en el entorno laboral, o lo que llamamos a veces los malos entendidos, los chismes, ¿no? Entonces, la escucha activa es muy importante. La escucha activa debe ser una competencia de un gerente, de un administrador y, ¿por qué no?, también de los trabajadores, de estar ahí teniendo siempre en cuenta lo que el interlocutor dice, y esto está relacionado con lo que es la empatía, no ser muy empáticos, ¿no?, con la otra persona, ponernos en el lugar de la otra persona. Eso es fundamental dentro de los procesos comunicacionales y lo que es la comunicación interna, que es donde se debe prestar atención en una organización, porque todo lo que suceda dentro de lo que es la comunicación interna va a impactar en la comunicación externa, ¿no? Porque nosotros somos eso, justamente lo que proyectamos, ¿no? Todo lo que pueda suceder, si hay un buen clima laboral, si hay una buena gestión, si hay confianza, todo esto va a impactar dentro de lo que es la comunicación externa y vamos a proyectar una buena imagen como organización. Por eso es que, Gladys, a veces se acercan algunas personas y nos dicen, ¿no?, voy a este lugar y me siento muy bien, me siento cómodo en este lugar, me siento tranquilo, pero no me sucede cuando voy a tal área o tal institución en donde siento el ambiente tenso. Es que eso es lo que percibe el cliente, eso es lo que percibe las personas que van a una institución. Si el clima organizacional, si esta comunicación es apropiada, está bien gestionada, va a impactar. Y con esto termino. Y generalmente impacta positivamente en la productividad, ¿no? Sabemos eso, Gladys, porque si es que hay un buen ambiente laboral, un clima organizacional, una buena comunicación asertiva, los trabajadores desarrollan sus actividades de forma espontánea, es más, a veces dan más de lo que podrían dar en un puesto de trabajo. Esto impacta definitivamente en la organización, en la productividad, en mejorar sus procesos y finalmente en tener una buena rentabilidad. Por eso es importante, los que nos están viendo en este momento, los empresarios, ¿no?, que conozcan, valoren mucho todo esto de las habilidades blandas, de las habilidades directivas, porque finalmente las organizaciones, las empresas buscan la rentabilidad tanto económica como la rentabilidad también social, ¿no?, a través de sus proyectos y programas de responsabilidad social. Y también no sé qué tanto valida o genera un autoestima favorable también el hecho de ser reconocidos, ¿no? Es decir, no solo en las fechas festivas o cumpleaños, sino más bien si hay trabajadores del mes, por ejemplo, que lograron metas, superaron las metas, y es bueno decírselo, ¿no? O sea, que no se quede en el papel o en el espacio del entorno del gerente, sino visibilizarlo. Creo que se va por ese camino, ¿no? En estos tiempos hay tendencias que vemos en el banco. Exacto, Gladys, en las instituciones financieras, en las mismas instituciones educativas, siempre hay, terminamos un semestre académico y también hay un reconocimiento, ¿no?, a los mejores docentes, a los que han hecho un mejor desarrollo académico, ¿no?, y han sido evaluados por estudiantes, han sido evaluados por especialistas de diferentes comisiones y también en el sector financiero, y el reconocimiento es sumamente importante y siempre hay un conflicto o un análisis, ¿no?, si es más importante lo económico o el reconocimiento. Creo que ambos también son importantes. El reconocimiento sí, porque las personas, los seres humanos,
nos gusta que nos reconozcan las acciones y el trabajo que realizamos. De repente, no necesariamente en una ceremonia o algo formal, que eso sí se da, pero dentro del trabajo mismo cotidiano, ¿no? Podemos siempre ir reconociendo el trabajo que desarrolla nuestro colaborador, siempre enfatizando de que está haciendo un buen trabajo. Eso le da mucha vitalidad, le da mucho refuerzo en las actividades que realiza un colaborador, ¿no? El ser reconocido, eso alimenta mucho el tema también de la confianza, ¿no? Como mencionábamos, que es sumamente valioso. Estamos conversando con Marcelo Linares, él es autor del libro Alta Dirección, Liderazgo y Proceso Creativo, bajo el sello editorial de la Universidad César Vallejo. Nos hemos concentrado en esta comunicación interna. Ahora vamos a salir al exterior, a entender cómo nos ven y que quizás en el entorno a veces se cree que todo está bien, pero las encuestas de satisfacción nos dan una fotografía diferente. Entonces, ¿qué tanto importa, por ejemplo, hacer ejercicio de las encuestas de satisfacción? Muy bien, Gladys, efectivamente, sí es un referente, no es todo en realidad. Yo sugiero, recomiendo de que siempre haya una constante comunicación, como mencionas, no solamente interna, sino externa, principalmente con sus stakeholders, con las organizaciones, ¿no? Con quienes digamos, tienen un mayor contacto permanente con sus proveedores, con sus grupos de interés, con ellos directamente. Creo que debe haber una buena comunicación en cuanto al trabajo que se desarrolla, y que también los stakeholders o grupos de interés y con las instituciones que se relacionan a la organización también tengan los mismos estándares de calidad y tenga una filosofía similar a la filosofía corporativa. Debe guardar esa misma línea, ¿no? Por eso es muy importante este grupo de interés, y es importante también que nosotros tengamos una buena comunicación con los diferentes actores de nuestro entorno, porque la empresa como tal funciona en un entorno, funciona en un espacio determinado y en donde hay una población también, en donde de alguna manera nosotros como organización debemos de tener ciertos programas de responsabilidad social, debemos desarrollar ciertas actividades también que involucre a las personas, que involucre a nuestro entorno. No olvidar stakeholder, grupos de interés, no olvidar a nuestros proveedores y también, ¿por qué no?, un público muy importante que es la población, que son finalmente los que nos van a evaluar, como tú mencionabas, a través de estas encuestas de satisfacción. Y estas encuestas de satisfacción son y deben ser un instrumento importante para las empresas y las organizaciones, porque a partir de allí pueden tomar mejores decisiones y hacer correcciones dentro del trabajo que están realizando, ¿no? Es un indicador muy importante que deben de tomar en cuenta. Nos vamos a ir a una pausa comercial brevísima y luego regresamos. Hay preguntas que me precisan. Correcto. Todo este liderazgo, esa alta dirección, aplica solo en las entidades públicas, y me dicen, ¿y qué hay de las instituciones públicas, municipios, gobiernos regionales? ¿Cómo manejar las emociones de nuestros alcaldes, ¿no? De los gobernadores? Un libro sí o sí, allí ya tenemos Alta Dirección, Liderazgo y Proceso Creativo de Marcelo Linares. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con nuestro invitado Marcelo Linares, autor del libro Alta Dirección, Liderazgo y Proceso Creativo. Estamos abordando la importancia de las habilidades blandas, de qué es el liderazgo, cómo influye el entorno en el clima laboral, en la comunicación interna,
y se visibiliza en cómo nos miran nuestros públicos objetivos o clientes, dependiendo de la empresa. ¿Cómo ves el panorama de gestión en las instituciones públicas, que está escudriñada obviamente por la población, ¿no? Y no deja pasar ningún detalle? Así es, Gladys, efectivamente. Cuando hablamos ya de instituciones públicas, gubernamentales, el tema es un poquito más complejo. Ahí hay que tratar digamos, no sé si problemas, pero situaciones especiales, porque ahí tenemos grupos de trabajadores, aquellos los que, digamos, son los que están con CAS, los que tienen un trabajo un poco no es tan estable, y entre otro grupo de trabajadores que sí ya tiene una estabilidad en la organización. Y yo considero, Gladys, ahí lo importante es que los alcaldes, los gerentes, los responsables de estas instituciones del Estado incidan mucho en el tema de la capacitación y la sensibilización. Hay que partir por ahí. Lo que no se conoce no se aplica, no se hace. Pero si es que de repente ahí hubiera una política de capacitación, una política de sensibilización, y esto no va a ser a corto plazo, esto va a ser a mediano o a largo plazo. Entonces hay que trabajar mucho un plan integral, ¿no? A largo plazo, en donde sean por fases. Una primera fase, no vamos a querer un cambio inmediato, tenemos que hacer un diagnóstico de realmente cómo estamos en la institución respecto a la comunicación y a estas habilidades. Una vez que pasamos de esta fase de diagnóstico, de análisis, pasamos a una siguiente fase en donde ya planificamos un trabajo, desarrollamos a mediano plazo qué metas queremos lograr en cuanto a lo que es la capacitación, y vamos a ir por partes, ¿no? Y luego vamos a ir midiendo qué tanto hemos ido avanzando. Es decir, estamos hablando de programas a mediano y largo plazo, pero que esto debe de partir de los gerentes, de los responsables de las instituciones del Estado, pero empezar con lo que es la capacitación. Te hablo de esto un poco desde la experiencia del sector, no tanto, yo tengo experiencia en el sector privado, pero he visto que funcionan muy bien estos procedimientos de la capacitación constante, de la sensibilización, de la comunicación interna, de informar acerca de estas habilidades, pero especialmente creo que yo me concentraría en estas fases que acabo de mencionar y esperar resultados a mediano o largo plazo. Pero definitivamente que hay un avance, sí, hay un avance. Observamos que en estas instituciones hay profesionales ya en cuanto a lo que es la comunicación, que es el área que manejo, y veo que hay profesionales que cada vez están, estas instituciones, exigiendo el perfil profesional, ¿no? Están exigiendo que sean licenciados, que tengan colegiatura, que tengan experiencia y años de servicio, entonces, en el Estado. Entonces, creo que por ahí ya se están empezando a dar los cambios, ¿no? Pero enfatizar en el tema de las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, y que de esta manera podamos ir poco a poco, digamos, avanzando en estos temas en instituciones gubernamentales. En las privadas ya creo que hay un avance mayor. Así es. Hemos abondado en la parte empresarial. Ahora, ¿cómo aplicamos en los estudiantes, ¿no? Estudiantes de diversas realidades, estudiantes que aún todavía seguimos comunicándonos a través de una pantalla, que sin duda es una gran limitante también, ¿no? Pero es el contexto el que nos pone en relieve, y también a la vez retos que se vienen afrontando. Las brechas digitales de Internet se han visibilizado, pero miren la capacidad de adecuación del ser humano, ¿no? Ante las dificultades, ahí aparecen precisamente los emprendimientos o los nuevos emprendedores. Así es. ¿Cómo ves esa temática de alta dirección, liderazgo y proceso creativo desde las aulas universitarias dirigido a los estudiantes? Sí, Gladys, has tocado un tema también que complementa muy bien la entrevista y lo que estamos conversando. Un sector importante son los jóvenes de nivel universitario o superior.
Los últimos ciclos, los estudiantes desarrollan actividades de las prácticas preprofesionales. Voy a empezar de los últimos ciclos, luego un análisis general. Al momento que los jóvenes, señorita, desarrollan actividades de prácticas, están ya inmersos en un mundo laboral en donde tienen que desarrollar ciertas actividades. Y es ahí donde hay a veces este cambio, ¿no? Que es un poco brusco de las aulas universitarias y salir y realizar las prácticas en una organización. A veces vemos ciertas falencias, los que somos también gerentes de algunas empresas, en que hay ciertas dificultades todavía en este tránsito que es importante. Y esto tiene que ver a veces temas tan básicos como es el tema del trabajo en equipo. A veces cuesta mucho hacer un trabajo en equipo y generar sinergia. Cuesta mucho, aunque parezca mentira, también el tema de la comunicación. A veces son muy buenos en su especialidad, desarrollando proyectos, pero al momento de hacer la presentación a sus jefes inmediatos, a jefes de área, también les cuesta expresarse, comunicar adecuadamente su trabajo. Y finalmente el tema de la inteligencia emocional, a veces controlar sus emociones. Muchos veo a veces el tema de la ansiedad, ¿no? Ansiedad con respecto a desarrollar esas actividades. Frente a esta situación que a veces yo creo que es un común denominador en todas las carreras profesionales, en todas las universidades se pueda dar esta problemática. Pero considero que la universidad tiene la responsabilidad, no solamente en las prácticas, en los últimos ciclos, sino más bien desde que empieza su formación profesional como algo transversal, potenciar estas habilidades, ¿no? Ya sea desde capacitación, talleres, implementar, ¿por qué no más adelante en el currículo de cada escuela profesional, un curso relacionado a habilidades blandas y que esto les pueda ayudar y que finalmente cuando terminen y vayan a hacer las prácticas tengan mejores herramientas. Nosotros desde la Universidad César Vallejo hemos creado un programa de fortalecimiento de las prácticas preprofesionales. Allí no solamente actualizamos conocimientos relacionados a las comunicaciones, sino también les dotamos de herramientas relacionadas a lo que es liderazgo y habilidades blandas. Nosotros en el 9º y 10º ciclo hacemos este programa de fortalecimiento de capacidades y de inducción, ¿no? Porque los chicos no hay que enviarlos a los centros de práctica o cuando están en los últimos ciclos sin estas herramientas, ¿no? Ellos deben estar preparados y afrontar una actividad laboral y unas prácticas, ¿no? Entonces, desde la universidad sí hay esa preocupación, estamos trabajando en ello, estamos trabajando también desde los diferentes cursos y creo que es una buena experiencia que se debe de implementar, ¿no? En los diferentes centros de educación superior, en dar estas herramientas a los estudiantes, de capacitarlos con estas herramientas de las habilidades blandas, formar un profesional que sea líder, ¿no? Que sea líder en su especialidad, que sepa comunicar, un profesional integral, ¿no? Por eso que decimos que debemos de formar a un profesional integral. Así es. Mira, qué interesante de cómo preparar a ese estudiante para enfrentarse a la realidad más allá de las aulas. Fundamental. Te comento, hace 2 días estuve en Frecuencia Latina, precisamente monitoreando a uno de nuestros estudiantes, de la César Vallejo, y de verdad sorprendida por todo el trabajo y liderazgo de este estudiante. Está en todas, un jefe que reconoce y valora su trabajo, y entonces es cuando entiendo que la ruta que se sigue para seguir guiando a nuestros estudiantes hasta que salgan con su cartón, ¿no? Porque finalmente no dejan de ser todavía estudiantes hasta que ya sustenten su tesis y son profesionales egresados. Es muy bueno ese acompañamiento que se les da, ¿no? Como docentes tutores o docentes de práctica que van monitoreando, y lo has precisado, es no dejarlo, y ubicar las prácticas y listo, ¿no? Cuán importante entonces es conocimiento de las diversidades temáticas en periodismo, en marketing, en publicidad, porque tenemos estudiantes que se ubican de acuerdo a la especialidad que finalmente quieren apostar en espacios laborales.
finalmente, este Sí, libro, ¿cuánto tiempo demoró en madurar? ¿Cómo se ha ido así es. consolidando y hecho realidad en estos Exacto, tiempos? sí. Definitivamente, Gladys, el lanzar o el sacar un libro es todo un proceso, como dice ahí, un proceso creativo y un proceso de trabajo, ¿no? Primero, recuerdo el año 2020, más o menos mediados de 2020, cuando estuvimos con el confinamiento, conversamos con Armando, ¿no? Con él ya tenemos una amistad de varios años, en tratar de producir algo, de repente de este tiempo, del tiempo que teníamos en pandemia y que no podíamos salir, gestar una publicación. De ahí nace a partir de ese año de 2020 y empezamos un poco a dar algunas ideas. El 2021 ya teníamos la publicación, más o menos a mediados del año 2021. 2022 pasa por un proceso, es un proceso que debe ser de todo tipo de publicación, en donde hace una revisión de estilo, en fin, todo el proceso administrativo que también demanda un tiempo, algunos meses, y luego finalmente es que se lanza el libro este año 2023. Definitivamente es todo un esfuerzo donde se plasma hechos, donde hay una revisión de literatura importante, hay una bibliografía general que se ha consultado también de refuerzo para el libro. Hemos tenido varias horas de trabajo con Armando también para poder armar el contenido temático y ver el ángulo que debe de seguir este libro, pero especialmente nuestra preocupación y lo que nosotros hemos tenido como objetivo es tener un libro de consulta para el área de las comunicaciones, para el área de periodismo, para todos los profesionales del área de ciencias de la comunicación y que tengan estas herramientas que a veces las tenemos muy dispersas en otras áreas, como administración o gerencia, tener estas herramientas pero que sean útiles y que sientan que esto se está aplicando dentro del campo laboral, especialmente en la formación de un comunicador integral, de un DIRCOM, ¿no? Entonces, así más o menos ha sido todo este proceso de la creación del libro y que para mí ha sido una muy bonita experiencia poder plasmarlo, ¿no? Y tenerlo ya de forma física el libro y poder compartir en diferentes escenarios desde el lanzamiento del libro y bueno, especialmente también estar aquí dialogando en tu programa. Gracias por la invitación y permitir conversar en esta mañana y tratar estos temas que son sumamente importantes y que debe convertirse en la agenda de trabajo, en la agenda de todas las organizaciones, ¿no? De poner estos temas y que puedan principalmente aplicar en sus organizaciones y esto impactar de una manera favorable. Así es que Sí, en realidad muy se amable, sí, benefician por la entrevista. los trabajadores, los colaboradores, la gerencia, hay mayores espacios para los profesionales en las ciencias de la comunicación, ¿algún punto de venta para quienes desean adquirir este libro? Sí, efectivamente, el libro se hace una distribución a nivel nacional desde Lima, del fondo editorial, pero pueden ingresar a la página web de la Universidad César Vallejo, al fondo editorial, ahí están todos los libros que la universidad ha publicado, incluido el libro de alta dirección, liderazgo y proceso creativo, y ahí pueden tomar contacto directamente para que les puedan realizar el envío de esta publicación, ¿no? A través del fondo editorial de la página web de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias por tu presencia en el programa. Marcelo Linares es un gran profesional abocado a esta temática. Considero que es el que conoce muchísimo de este tema y queda corto en realidad. Esperamos tenerte nuevamente en el programa con determinada temática porque reiteramos, son temas del momento, de este contexto. La administración ha evolucionado, los conceptos estarán allí, hay tratados que no van a cambiar, hay autores referentes que no, pero sin embargo la tecnología hace que se abra el paraguas, que miremos diferente, que se inserten estas habilidades que nos han mencionado nuestro invitado y que no solo sea teoría, sino que sea práctica constante para
tener espacios amigables, entornos saludables, ¿no? Porque es lo Así que es. queremos, que un espacio laboral no nos genere estrés. Al contrario, que tengamos jefes que tengan capacidad de escucha, que destaquen las habilidades, los valores que se tiene como tal, y vamos por esa línea. Reflexiones finales, Marcelo. Sí, gracias, Gladys. Efectivamente, ¿no? Creo que es un tema muy importante dentro de la agenda de todos los gerentes, administradores, estudiantes, docentes, que puedan implementar estas habilidades blandas, estas habilidades directivas. Y estoy seguro que esto les va a ayudar mucho no solamente en su entorno laboral, sino también en su vida personal, ¿no? En cómo interrelacionarse con su entorno, con su familia, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Buscamos que un profesional sea completo, no solamente como profesional, sino como persona, que sea una buena persona, que también tenga una estabilidad emocional. A partir de ahí también es la clave y el éxito para desarrollar y desempeñar una actividad laboral. Y bueno, finalmente también invitar a que los que están conectados en este momento puedan adquirir el libro. Estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Van a poder ahí ver algunas vivencias, conceptos, y que esto lo van a poder aplicar en sus actividades diarias que realiza, en su entorno laboral. Entonces están todos invitados a poder adquirir el libro de Alta Dirección, Liderazgo y Proceso Creativo. Y reiterar mi agradecimiento, Gladys, por la invitación aquí en tu programa Dialogando, que sale en Cable Andino y que me ha permitido en esta mañana poder compartir un poco la experiencia e información de este importante tema como es la alta dirección, el liderazgo y especialmente también el proceso creativo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Marcelo Linares Castillo. Y de este tema nos vamos también a otra nota muy importante que ya nos tiene acostumbrados. Milagros Calvay ha preparado una nota en el marco del Día del Trabajo desde la lucha histórica por la jornada de las 8 horas y las brechas existentes aún todavía. Hay, por ejemplo, diferencias salariales entre hombres y mujeres, el machismo persistente y que se tiene que seguir lidiando. Veamos esa nota. El Día del Trabajo es una celebración que se lleva a cabo en muchos países del mundo cada 1 de mayo. Esta fecha es de gran importancia para todos los trabajadores, ya que se conmemora la lucha por los derechos laborales y se busca mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. El Día del Trabajo, también conocido como el Día Internacional del Trabajador, es una celebración que se lleva a cabo en muchos países del mundo cada 1 de mayo. Esta fecha se conmemora en homenaje a los trabajadores caídos en Chicago el 1 de mayo de 1886, cuando se llevó a cabo una huelga por parte de los trabajadores de la fábrica McCormick en Chicago, que se habían unido para pedir una jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones laborales. Sin embargo, la empresa se negó a ceder a la demanda de los trabajadores y la situación se agravó rápidamente. El 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores se manifestaron pacíficamente en las calles de Chicago en apoyo a esta huelga. La manifestación fue interrumpida por la policía, que abrió fuego contra los trabajadores y mató a varios de ellos. Este hecho tuvo un gran impacto en la sociedad de la época y generó una gran indignación entre los trabajadores. En respuesta, se organizó una huelga general que duró varios días y que involucró a más de 4.000 trabajadores en todo el país y logró poner en el centro del debate público la lucha por los derechos laborales. El 1 de mayo de 1889 se llevó a cabo una manifestación en París para conmemorar los eventos de Chicago y para exigir la jornada laboral de 8 horas. Esta manifestación fue convocada por la Segunda Internacional, una organización que agrupaba a los partidos socialistas y laboristas de todo el mundo. La manifestación fue un éxito rotundo y marcó el inicio de la lucha por los derechos laborales a nivel internacional. A raíz de esta manifestación, se estableció que el 1 de mayo sea el Día Internacional del Trabajo en homenaje a los trabajadores caídos en Chicago y como una forma de recordar la lucha por los derechos laborales. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en un día de celebración y lucha por los derechos de los trabajadores en todo el mundo.
En la actualidad, el Perú cuenta con una población activa de más de 16 millones de trabajadores. Sin embargo, la mayoría de ellos se encuentran en una situación precaria y con pocas garantías laborales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, la tasa de desempleo en Perú fue del 8,1% entre noviembre y enero del 2022. Esto es un aumento del 1,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Respecto a la diferencia salarial entre hombres y mujeres, el INEI informó que en el 2021 las mujeres ganaban en promedio un 28,3% menos que los hombres en el mercado laboral, y en el sector informal esta brecha era del 29,9%. En el Día del Trabajador es fundamental recordar la importancia del trabajo y los derechos laborales. Esta fecha nos recuerda los desafíos que enfrentan los trabajadores en todo el mundo y la necesidad de proteger sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Un saludo a todos los trabajadores, ya que son ellos quienes con su esfuerzo y dedicación hacen posible el progreso y desarrollo de nuestras comunidades. ¡Feliz Día del Trabajador! Un fuerte abrazo a todos los integrantes de esta empresa que nos cobija, Cable Andino, Canal 3, a nuestros amigos y amigas de las diversas instituciones públicas y privadas. Que sigamos mirando un mañana mejor, que las reivindicaciones laborales se vayan cristalizando, de que los trabajadores sigan aportando con su conocimiento, con su tenacidad, y también que los empleadores reconozcan y valoren a los colaboradores que están al frente de la empresa, que finalmente constituyen el rostro de cada una de las entidades públicas y privadas. Nos tenemos que ir. Nuestro agradecimiento reiterado a todos nuestros amigos que siguen el programa. Recuerden que este programa se aloja en el canal de YouTube. Nos ubican dialogando con Gladys Olortegui Gom. Allí pueden volver a ver, si no lo han visto completo, este programa. Abrazos, abrazos y nos vemos la próxima semana.